Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estás en Cuando Todo Falla. Y hoy tenemos a alguien que os va a sorprender. Es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en prevención, graduado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de León, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena, y decano del Colegio de Ingenieros de Madrid. Buenas tardes, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, don Javier. Un placer estar aquí contigo. Oye, lo primero, darte las gracias por venir, darte las gracias por el patrocinio institucional que hace el colegio del podcast, porque nos ha permitido llegar a muchísima más gente que sin duda no hubiéramos llegado. Y la verdad es que es todo para mí toda una alegría que hayas venido al programa. Pues yo te traslado las gracias a ti porque yo creo que es importantísimo que personas referentes, ¿no?, en el ámbito de la prevención y la seguridad y salud realicen programas de este tipo, que yo creo que al final lo que hacen es tratar de difundirlo, ¿no?, cada vez más, además de una forma muy amena, como tú lo sueles hacer siempre. Yo que he tenido la suerte, ¿no?, de estar contigo en las charlas, ¿no?, que siempre son muy motivadoras, ¿no?, y que en definitiva yo creo que tú lo vives con pasión, ¿no? Y creo que hacen falta muchas más personas como tú en este sector, pues para que realmente nos tomemos mucho más en serio, ¿no? Oye, qué curioso que me digas todo eso a mí cuando yo tengo aquí mis espías que me dicen, te voy a leer las notas que me han pasado. José Antonio Galdón, no soy de los que se quejan amargamente cuando algo va mal, sino que me involucro al máximo para poder cambiar todo aquello que es mejorable y pueda beneficiar a la sociedad. Podría decir de mí que soy un tanto idealista, pero pienso que es todo lo contrario. Soy un optimista convencido de que el trabajo tiene su recompensa y que la constancia y el esfuerzo consiguen objetivos. Resulta que nos vamos a parecer. Bueno. Salvando las distancias, salvando las distancias. Ya me gustaría a mí, ¿no? Sí, tú eres igual, todo un referente en el sector, y lo que precisamente yo creo que se trata de eso, un poco de tienes que tener ese idealismo por tratar de cambiar las cosas. Yo creo que es importante, ¿no? Porque si no nos resignaríamos siempre a aceptar todo tal y como es, y creo que no está dentro de la propia condición del ser humano. Yo creo que, y además dentro de la figura de los ingenieros como tal, lo que tenemos que hacer es transformarnos nosotros mismos para luego transformar todo lo que está en nuestro entorno y transformarlo para bien, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y todo eso, yo creo que no hay mejor forma de conseguirlo que con el trabajo, con el esfuerzo y sobre todo también pues muchas veces pues con el conocimiento, ¿no? Y el sentimiento de asumir esa responsabilidad que tenemos, yo creo que todos los seres humanos, ¿no? Pues por dejarle una vida mejor a los que vienen detrás de nosotros. Sí, eso es una conversación muy parecida. Le decía a mi hijo hace un par de años, le digo, macho, es que con la cabeza que tú tienes, tú le debes algo a la sociedad. O sea, un tío como tú no puede, o sea, con el potencial que tienes no te puedes quedar tirado en un sofá. Pero bueno, vamos a ir por partes. La primera pregunta, porque yo quiero que la gente te conozca y también quiero conocerte yo un poco mejor. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién es José Antonio Galdón? ¿Tú qué me dirías? Bueno, Galdón Ruiz, por aquello de no nos vamos a dejar a tu madre, no nos vamos a dejar a tu madre. Que mi madre también tiene apellido. No, yo creo que lo has definido tú también, vamos, en la definición que has dicho, yo creo que define muy bien también un poco mi propia personalidad, pero sí que soy una persona muy amiga de sus amigos, soy una persona comprometida, siempre he sido una persona muy familiar, ¿no? La verdad es que aprecio, ¿no?, las cosas buenas de la vida. Soy una persona que le gusta tenerlo todo bajo control. Soy una persona a la que, y claro, y muchas veces me cuesta, ¿no? O sea, tengo siempre ese miedo, ¿no?, a la incertidumbre, y me gusta en la medida de lo posible tratar de tenerlo, pues eso, todo controlado, todo que todas las cosas sean previsibles, ¿no?, de lo que va a pasar. Y bueno, la verdad es que soy un apasionado también de mi trabajo, de lo que hago, a
a lo que me dedico y siempre lo he sido así. Yo creo que esa es la forma más importante de sentirte realizado. No sé, yo creo que siempre que le pregunten a uno cómo es, yo creo que más bien lo importante es que te definan luego las personas que te conocen y que tratan contigo pues día a día. Y yo intento, de verdad que lo intento, que todas las personas a las que se le pueda preguntar por mí, no todas, ¿no? Porque al final sería muy aburrido porque siempre tenemos a alguien al que no le caemos bien, ¿no? Eso suele pasar. Si no, parecería que careceríamos, ¿no? de personalidad. Pero sí que intento hacerlo todo lo mejor que puedo en la vida. O sea, soy muy perfeccionista. Son enseñanzas un poco de mi padre que me enseñó a tratar de hacerlo todo bien, a tratar de hacer todas las cosas para nunca tener que arrepentirte. Soy una persona que duerme a pierna suelta, o sea, que no tiene remordimiento de conciencia, y soy una persona que cuando hay un problema trato de solucionarlo, pero cuando un problema ya no tiene solución, lo que hago es olvidarlo, ¿no? O sea, no pierdo tiempo en algo que ya no tiene vuelta atrás. Cuando he cometido un error y ya no tengo por cómo solucionarlo, lo que trato es de aprender y no volver a cometerlo, pero tampoco pierdo más el tiempo ni vamos, ni esfuerzo, ¿no? en tratar. Que es mentalmente muy sana. Efectivamente, es que hay que tratar, yo creo que de tener esa salud mental, ¿no? Que creo que también es muy necesaria, ¿no? Para afrontar el día a día, ¿no? Y todo lo que tenemos. Un poco lo de si tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene arreglo, chico, ya no le den más vueltas, ¿no? Que no tiene solución. O sea, que, si no tiene arreglo, ya ha dejado de ser un problema. Y luego, si tiene solución, si es un problema que tiene solución, tratar de buscar la solución al máximo por todos los frentes posibles, de la manera que sea, y ahí me involucro al máximo. Pero, o sea, que eres muy ingeniero, por lo que estoy viendo. Sí. Eso casi es lo que nos graban en las escuelas, nos meten en el ADN. Claro, en ese sentido muy pragmático. Yo creo que al final el pragmatismo yo creo que es lo que nos lleva también un poco a afrontar las cosas de una forma diferente, ¿no? Oye, ¿y qué te lleva a estudiar ingeniería? Pues la verdad es que yo un poco la curiosidad de siempre, yo creo que es algo innato porque no vengo de familia de ingenieros, ni mucho menos, o sea, no tengo ningún familiar ingeniero antes que yo, ¿no? Que yo conozca, ¿no? Era una de las cuestiones, yo qué sé, casi que innata en mí, no sé, esa necesidad que tenía, pues bueno, sobre todo cuando empiezas de niño, pues con los juegos, con los juguetes, ¿no? A tratar de hacer tus montajes, de tus construcciones, demás. Luego, mi madre siempre lo decía, que yo era el que arreglaba todo en casa, ¿no? Que tenía esa motivación, ¿no? No sé, se rompió una silla, yo era el primero que la arreglaba. Había algo que no funcionaba, pues trataba también de ver cómo se solucionaba. Y yo creo que fue un poco esa intuición. Y luego, bueno, pues la verdad es que no se me daban mal las matemáticas y sí que, bueno, en el instituto, en orientación, cuando teníamos la orientación académica, pues sí que la verdad es que me invitaron a estudiar matemáticas, ¿no? Exactas como tal. Y la verdad es que a mí me gustaba un poco más la acción, ¿no? Yo parece que lo veía un poco abstracto, ¿no? Todo lo que era el mundo de la matemática. Y entonces pues me interesé por la ingeniería, ¿no? Y así fue como al final fui con 4 amigos más, compañeros de allí del instituto, y nos fuimos los 5 a un piso a Cartagena y ahí empezamos y bueno, pues la verdad es que desde aquellos entonces hasta ahora ha llovido un poco. Sí. Luego haces la antigua ingeniería técnica, la convalidas con el grado, ¿no? Haces el grado. Sí, pero eso fue muy posterior. Y luego terminas, por eso te decía que teníamos puntos comunes, y luego terminas haciendo una tesis doctoral. Sí, yo lo hice un poco por pasión, ¿no? Yo el mundo energético, de la energía como tal, me apasionaba. Bueno, mi tesis doctoral es sobre el sistema energético español, ¿no? Y
Y la verdad es que era de mucho leer, de mucho analizar, ¿no? De ver todos los datos, de ver toda la situación que está pasando. Siempre he sido bastante crítico, ¿no? Pues con el modelo de sistema energético que ve en España, con la planificación que se venía realizando. Y bueno, viendo también cómo funcionaban los modelos de otros países. Ha sido algo un poco de curiosidad. Yo soy una persona, a lo mejor está mal decirlo, pero te hablo con total sinceridad. No soy de las personas que leen novelas o sea, yo no veo la tele, te lo puedo asegurar, pero mis lecturas son lecturas siempre o técnicas, siempre de información, de noticias, o sea, siempre de algo que, no sé, de lo que igual puedo aprender algo, ¿no? O sea, no leo tampoco para divertirme. Sí que es cierto que, bueno, a lo mejor en verano sí que suelo hacer alguna lectura de verano, alguna novela, algún libro, ¿no? Cuando tengo un poco más de tiempo, pero por lo general, pues la verdad es que siempre estoy leyendo cosas que me despiertan el interés y sobre las que quiero leer. Bien, y a partir de ahí, pues bueno, también yo creo que eres un poco como el Leonardo, porque sí, no, me explico. Comparaciones me estás haciendo. No, porque tienes una formación, o sea, ingeniero, haces el doctorado, entre medias haces el máster de prevención, que yo sigo diciendo, no es algo que yo recomiende estudiar, o sea, o dedicarse a la prevención. A mí me gusta, pero bueno, pero también haces el máster, o sea, tienes una formación y según me chivan mis espías, o sea, muy, muy, muy global, muy global. Entonces, a partir de ahí terminas siendo presidente del COGITI, del INGITE, vicepresidente de la Unión Profesional, decano. ¿Qué es lo que te lleva a tratar de cambiar? Que yo creo que hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Y me encantaría tener esa pasión, dices, porque decías antes, coño, hay que cambiar, creo que se puede cambiar, pero ¿a ti en casa te ven? Bueno, intento que me vean, ¿no? Tienes razón, pero sí que es un poco lo que te comentaba antes. O sea, yo veía cómo funcionaba. Yo empecé siendo decano, la verdad es que con 30 años, ¿no? Siendo decano del colegio de la región de Murcia. Y lo hice porque, bueno, yo me dedicaba desde el principio al ejercicio libre, ¿no? A la redacción de proyectos y demás. Y yo notaba, pues, como el colegio, pues, le faltaba esa cercanía pues con los colegiados, le faltaba mejorar muchísimas cosas y luego nos juntábamos los compañeros y empezábamos lo que hemos dicho antes, a quejarnos, ¿no? A decir, esto no funciona. Y yo, pues claro, yo digo, pues si no funciona, cambiémoslo. ¿Por qué no lo cambiamos? Y entonces, bueno, pues decidí, oye, pues me voy a presentar a decano. Nos juntamos, hacemos una candidatura y tal para ver si que somos capaces de cambiar el colegio. Y automáticamente tuvimos que coger la orla. Fue la primera época del Facebook, ¿no? Que tú te acordarás porque te estoy hablando del año 2006, ¿eh? El año 2006 y a través de la orla, buscando a antiguos compañeros pues de nuestra generación, de por aquellos entonces, pues la verdad es que conseguimos ganar las elecciones. Yo he de reconocer que yo gané las elecciones por 3 votos. Bueno. 3 votos. O sea, se dice pronto, tuvieron que contar, hicieron el otro candidato a decano, pidió un recuento, pidió 3 recuentos de los votos porque en caso de empate, como él llevaba muchos más años colegiado, pues hubiese salido él, ¿no? Y estuvieron contando votos hasta las 3:30 de la mañana. O sea que te puedes asegurar que no fue nada fácil, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que cambió mi vida, ¿no? Ahí cambió mi vida también en el ámbito profesional, porque eso me hizo, la verdad es que ir dando saltos, ¿no? Pasé del Colegio de Murcia, a los 4 años pasé a presidente del Consejo General, ¿no? Desde el año 2011 que llevo de presidente del Consejo General y la verdad es que a nivel profesional, pues, la verdad es que me ha ido cambiando mucho, me he ido un poco centrando, ¿no? En otras cuestiones más
globales, ¿no? Del conjunto de la profesión, a aspectos más organizativos y luego, pues bueno, la verdad es que he realizado otro tipo de formación más del ámbito de buen gobierno, de corporaciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde entonces hasta ahora, pues la verdad es que estoy bastante, yo creo que satisfecho, ¿no? De lo que he ido haciendo y al final un paso me ha llevado al otro. Si lo hace, me refiero... Y de golpe te atragantas. ¿Perdón? Y de golpe digo que te atragantas Sí. y ha sido todo como muy gradual, ¿no? Exacto. Y una cosa ha llevado a la otra. Yo creo que el buen hacer, el hacerlo bien en la primera fase, pues la verdad es que luego poco a poco te ha ido posicionando para el resto. Y decía, pues bueno, si he cambiado el colegio, ¿por qué no puedo cambiar el consejo? Y si he cambiado el consejo, ¿por qué no puedo cambiar el INGITE? Y si he cambiado el INGITE, ¿por qué no puedo cambiar otra cosa, unión profesional? Vamos, o sea, que al final ves cosas y sabes que hay cosas que se pueden cambiar y bueno, tratas de hacerlo. A mí ese tipo de cuestiones no me asustan, sí que como tú dices me dedican muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso cuando tú hablabas, ¿no? De que si veía a mi familia y tal, pues bueno, la verdad es que he sido un padre un poco tardío porque siempre, como muchas veces he dicho, digo, no he tenido ni tiempo, ¿no? Pues para ser padre, ¿no? Pero ahora tengo un hijo de 7 años, pero que trato también de dedicarle el tiempo que puedo. Sí, porque es que estás, de verdad, estás en todos los sitios, ¿eh? O sea, es increíble. Bueno. Y contigo donde más a gusto estoy, ¿eh? O sea que... Muchas gracias. Oye, no, pues te tengo que decir, para mí el colegio era una cosa lejana y gobernada por gente muy mayor y tu llegada al colegio fue una especie de cambio total, ¿no? Contigo y con Jorge, yo me acuerdo que en un momento determinado me llama Alberto, me dice, oye, hoy tenemos que ir a votar. Digo, ¿a dónde? Dice, no sé, te vienes conmigo. Quedamos a comer y yo no sabía ni qué eran las elecciones. Y ahí te conocí. Y dices, coño, alguien cercano, ¿no? O sea, que se pueda hablar, no estás viendo, porque hasta ese momento era pues como una persona muy mayor, el que estaba en el colegio, pues a mí me recordaba un poco a Mary Poppins. ¿Te acuerdas al final cuando están ahí en el banco los señores mayores? Bueno, pues esa era un poco la imagen que yo tenía del colegio y desde luego que le has dado un cambio, Pero yo te quiero hacer preguntas de seguridad y el ingeniero. Oye, a ver, ¿crees que el ingeniero, yo se lo digo a mis alumnos y se ríen, digo, de verdad, o sea, es un mundo muy ingeniero. Hay cabida para muchas otras especialidades, psicólogos, químicos, biólogos, pero desde luego el papel del ingeniero es fundamental. ¿Por qué nos cuesta tanto a los ingenieros trabajar la seguridad? No sé si porque quizás estamos siempre mucho más enfocados, ¿no? En la parte de la creación, del diseño, de la, ¿cómo decirlo? De la productividad, ¿no? De la gestión y también porque es una cuestión que te digo de antemano que tampoco se nos traslada mucho en la universidad. En la carrera. O sea, no es algo de lo que se nos hable. Se nos habla muchas veces de la responsabilidad que tenemos a la hora de cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos un diseño y demás, que todo tiene que funcionar correctamente, que tiene que funcionar las medidas de seguridad y demás. Y de hecho, quiero resaltar un poco que la seguridad es la base o la esencia de la ingeniería, o sea, de la ingeniería como tal y además de la nuestra, ¿no? O sea, yo me refiero que es uno de los fines principales que tenemos. Y este año estamos celebrando los 175 años de la profesión. No sé si lo sabías tú, Javier, pero no. Fue en el año 1850 cuando se crearon las titulaciones de ingeniería del ámbito industrial, precisamente porque se necesitaba en España comenzaba a haber un sector industrial importante y se necesitaban profesionales que fuesen capaces de poner en tejido industrial en marcha, ¿no? Es decir, de dotar de seguridad a esas industrias, de mejorar el producto, de mejorar la productividad, la competitividad, es decir, profesionales capaces, ¿no? de
en definitiva, de desarrollar todo ese tejido industrial. Y a partir de ahí, la verdad es que ha sido muchísimo, ¿no? Todos los avances que se han producido y hasta, bueno, hasta la ley 3195, ¿no? Que parece que era la gran olvidada, ¿no? La seguridad y salud, pues bueno, eso fue un cambio significativo para los ingenieros, pero siempre lo hemos tratado, yo creo que también como dentro de un ámbito como algo secundario, ¿no? Cuando en realidad, y yo soy de los que piensan como tú, que tiene que ser algo no solo primordial, ¿no? Si hablamos, y tú mejor que nadie lo conoces, que la seguridad y salud, la verdad es que es productiva como tal, ¿no? O sea, el que todo lo que tú inviertas, que es lo que normalmente las empresas lo ven como un gasto, como una tasa más, o como, sobre todo cuando en sus comienzos, ¿no? Cuando comenzó a aplicarse la ley, que lo recuerdo bien, se veía más como una especie de tasa, como un impuesto, ¿no? Que algo que no se le veía utilidad, ¿no? Y luego poco a poco sí que es verdad que se han ido concienciando, pues tanto las empresas como los trabajadores y por supuesto también la parte de los profesionales, ¿no? Porque, bueno, yo creo que también el que más y el que menos ha tenido ejemplos cercanos con circunstancias que no son nada agradables y compañeros que han estado hasta incluso, bueno, pues en la cárcel, ¿eh? O sea, yo tenía un buen compañero también y amigo que además le cambió la vida por completo, recién casado, con familia, y tuvo que ingresar en prisión, ¿eh? Por un accidente. Vamos, que son cosas que al final nos tenemos que ir concienciando y no deberíamos dar lugar a este tipo de situaciones. Me he quedado con algo. En la universidad te llegaron a hablar de seguridad y salud, porque no en todas las escuelas de ingeniería se aborda este tema. Nosotros no, y te digo, y entre otras cuestiones, yo creo que la importancia que tiene la seguridad y salud, ¿no? Como materias hoy en día, no todas las universidades dan ni siquiera una asignatura, en algunos casos se da en la fase de la oficina técnica o de proyectos y demás, y luego siempre y cuando te lo den profesores que conozcan de lo que va. Vamos, la seguridad y salud y que sean capaces de concienciarte, porque yo lo que entiendo que la universidad o el estudiar ingeniería te tiene que dar una base de conceptos, ¿no? Técnico-científicos, pero sobre todo también te tiene que decir, te tiene que ayudar a luego a saber buscarte tú la vida. Y una de las cuestiones primordiales que tiene que aprender un ingeniero es que la misión o una de las funciones principales de un ingeniero es trasladar la seguridad no solo en la fase de proyecto, sino también en la fase de ejecución de ese proyecto, en la fase de mantenimiento de esas instalaciones que tú estás diseñando, en definitiva, a lo largo de toda la vida de las instalaciones, de las construcciones o de las edificaciones que realices como ingeniero. Y, por tanto, tienes que tener esa concepción global, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí que es cierto que los contenidos como tal de seguridad y salud, bueno, si los incorporásemos dentro de las titulaciones de ingeniería, faltaría tiempo, porque al final necesitas también, pero sí que es necesario que por lo menos se oriente, se indique y se hable de la importancia que tiene la seguridad y salud a la hora de trabajar o de ejercer como ingeniero. Yo, por ejemplo, te cuento. Lo que trato de contarles a mis alumnos es muy básico, es las responsabilidades que tienen y trato de explicarles que de cada cosa que se hace, de cada decisión que tomas como ingeniero, eres responsable. Y que en el cómo está un accidente y que tú tienes que saber cómo se hacen las cosas. Digo, si entendéis eso, entendéis todo. Yo creo que nadie se plantea hacer una estructura y que se le caiga. Bueno, pues también tenéis que ser capaces de entender que durante el proceso de ejecución de esa estructura no se puede caer nadie, no solamente a la estructura. Y luego lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Lo poco que se tiene en cuenta, la fase de mantenimiento, de explotación, que comentábamos antes. Comenta, si quieres, lo que estábamos un poco diciendo, bueno, pues que
que luego tú haces un edificio, haces una instalación y luego hay que mantenerla. Claro, si no piensas en eso, pues yo pongo siempre el ejemplo de nuestros primos los arquitectos, ¿no? Conceptualmente tienen un diseño maravilloso, pero luego a ver cómo ajustamos, cómo se descuelga la gente para limpiarnos un simple cristal en una fachada, ¿no? Yo tengo un ejemplo buenísimo, además me lo ha mandado hoy un compañero que estaba en Japón. La verdad es que yo no sé si luego puedo compartir la foto, pero sería Sí. muy bueno que la pudiese compartir, porque se ve dentro, o sea, en Japón, estamos hablando, yo creo que era en Tokio, la verdad es que no me ha dicho de qué ciudad era, pero sí que se ve todas las líneas eléctricas, los cables, y justo debajo de un centro de transformación con todos los cables, una luminaria. Y entonces, como te puedes imaginar, este amigo mío es ingeniero también, ¿no? Y entonces me dice, siempre tenemos esa deformación profesional, y me pregunta, dice, ¿cómo le digo yo a alguien de mantenimiento que suba a cambiar la luminaria? Claro, está rodeado de líneas en tensión, ¿no? Por todos los sitios. Claro. Y la verdad es que yo ahora si puedo te enseñaré, enseñaré la foto porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, si no, luego la ponemos. El que podamos, el que se pueda ver, ¿no? Pues para comprobar. Y tú dices, bueno, un país tan civilizado y tan avanzado, pues como Japón, digo, ¿cómo es posible que tengan instalaciones, ¿no? De ese tipo? No sé, que me ha llamado especialmente la atención y bueno, la verdad es que como ha sido esta mañana mismo que le preguntaba, pero es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que nos hace falta esa conciencia en el diseño, el uso de todas las instalaciones que nosotros proyectemos y realicemos, pensar siempre en cómo se pueden mantener y sobre todo también en el uso de las mismas que no cause seguridad, o sea, que no pueda causar ningún peligro a la sociedad. Yo siempre lo digo que la seguridad es un derecho que tenemos todos los españoles por ley y que además que está establecido en la Constitución española, ¿vale? O sea que yo creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que ser capaces es de asumir la responsabilidad, en este caso, pues que tenemos para trasladar seguridad a la ciudadanía. Artículo 40. Pues ya lo tiene. El artículo 40 en la Constitución es, no, creo que son 40, Lo mismo luego nos dicen, no, yo creo que son 40. Yo pensaba que era el 55-1, pero bueno, era el 40. Y ahí es donde ya se habla, es el primer punto donde se habla de la seguridad y salud en el trabajo. Oye, ¿y cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que los planes de estudios incluyan temas de seguridad? ¿Cómo podríamos cambiar esto? Yo creo que es importante que primero, por un lado, que las universidades, porque aquí si nos ponemos a hablar ahora de analizar la universidad, pues, la verdad es que tendríamos para hacer 3 programas, ¿no? O sea, pero por un lado yo creo que es importante que haya, que tengan, los alumnos tengan profesores como tú, ¿vale? Profesores como tú, asociados, me refiero... No, sí, yo creo que, hombre, si es cierto, sí es que muchas veces yo estoy seguro que tú le has dicho 3 pinceladas y con esas 3 pinceladas saben lo que tienen que saber de seguridad y salud en el sentido para asumir la responsabilidad. Luego ya estudiarán el máster, estudiarán todo y cada uno de los procedimientos, las técnicas, todo cómo se tiene que realizar para hacerlo y eso será fruto de una formación aparte. Pero sí que tiene que haber profesores asociados que conozcan el mundo de la seguridad y salud, que aunque sea en una charla de 2 horas, es capaz de explicarle en 2 horas todo lo que tienen que saber sobre seguridad y salud. Y a partir de ahí ya ellos tienen que buscar la vida, pero los tienes que concienciar. Y para eso, yo siempre me acuerdo todo lo que es la parte teórica de la formación y demás, que todos tenemos en la universidad, y además que la tenemos que pasar porque tenemos que saber cuál es la base de las cosas. Pero cuando te paras a analizar las grandes enseñanzas o los grandes aprendizajes que tú has tenido en la carrera o cuando has estudiado, muchas veces son de anécdotas, de vivencias, de situaciones que te ha contado
ingenieros profesionales, o sea, que están en la calle, que están no sé qué, y es lo que más se te queda y lo que muchas veces más, lo que luego más veces recuerdas, ¿no? O sea, siempre te acuerdas lo que te dijo el profesor, que el primer día que fue a ver un proyecto, pues no sabía cómo hacía y te dijo cómo salió del atolladero. O sea, esos son enseñanzas que luego se recuerdan y te ayudan. La parte de la teoría parece que la podemos estudiar en cualquier momento y más y ahora que tenemos la información y la verdad es que a golpe de clic, ¿no? En cualquier cosa. Y si alguien quiere estudiar o profundizar sobre una materia, pues la verdad es que está todo, ¿no? Está todo si sabes buscar las fuentes y las fuentes fidedignas. Oye, pues al final, en muchas de las cuestiones, si tienes necesidad, al final sabes encontrar la formación. Yo recuerdo cuando nosotros terminamos, pues al final nosotros siempre nos preguntábamos unos a otros, pues igual que cuando tú terminaste, ¿no? Pues hablabas con tus compañeros, oye, pues tú cómo solucionas esto, pues cómo tal, y al final tratábamos siempre de ayudarnos y de aprender, ¿no? De lo que uno aprendió al otro. Entonces, yo creo que importante, si es posible que aparezca una asignatura, genial. ¿Vale? Y sobre todo que aparezca una asignatura, pero que la dé una persona profesional, ¿vale? O sea, no necesitamos teóricos para determinada asignatura, necesitamos profesionales, profesionales que te cuenten la verdad de lo que ocurre en la calle día a día, porque me refiero a la teoría, todos no la podemos leer, te lees la ley, te lees no sé qué, pero al final tienes que hablar de casos reales, ¿vale? Desgranar la legislación, a mí en su momento me dieron, yo tengo que reconocer que fue la última asignatura, de hecho la suspendí, luego mira lo que me he dedicado. Sería la única que suspendiste, no creo yo que tú no suspenderías muchas. La aprobé en junio, pero por parcial le suspendí. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, pues es cierto que a mí había una parte de la asignatura que me motivaba mucho, la parte técnica de todo lo que se podía hacer mediante ingeniería, dispositivos, contribuir a la seguridad, pero había otra parte que me resultaba tremendamente tediosa y es saber en su momento la ordenanza del 71 y el borrador de la ley de prevención de riesgos laborales. Yo esto lo he comentado posteriormente con Miguel Ocete, que fue mi profesor en la universidad. Le decía, digo, joder, digo, si a mí me hubieran dicho que yo me iba a dedicar a esto, vamos, en aquel momento no me lo creo, porque fuiste una de las personas que por un lado me marcó porque me gustaba mucho lo que me estabas contando, pero por otro lado no entendía cómo me puteabas, o sea, no, no lo entendía, ¿no? Entonces, y también es cierto que hoy en día es una de las cosas más gratificantes, si no la más gratificante que hago en el mundo profesional. Mira, el otro día había un alumno de mecánica que me decía, oiga, ¿usted sabe por qué esta asignatura no es obligatoria? Digo, pues no lo sé. Dice, es que yo creo que tendría que ser obligatoria. Estábamos explicando el 16-27 que entran unas atribuciones directas con el mundo de la ingeniería, de coordinación de seguridad y salud. Dices que yo tengo compañeros que van a salir al mercado laboral, pueden ejercer de coordinadores y nadie les ha contado. Oye, ¿qué menos que 2 horas, no? Un pequeño barniz que le dedicamos a 2 horas. Tampoco hay tiempo en el curso para mucho más, pero por lo menos para conocer los actores, qué hace cada uno, quién aprueba, quién diseña, quién... Bueno, pues me llamó mucho la atención que me dijerais, ¿y esto por qué no es obligatorio? Yo creo que debería de ser obligatorio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Poco a poco. Habrá que ir cambiándolo, como decías tú al principio. Sí, nosotros, hombre, yo te comento que como Consejo General solicitamos la modificación de los planes de estudio. De hecho, cuando se hizo la Orden CIN 351 del 2009, la que definía los nuevos títulos de grado en ingeniería después del Espacio Europeo de Educación Superior, de la reforma de Bolonia, nosotros solicitamos que se incorporase como obligatoria una asignatura de seguridad y salud. No se nos hizo caso, ¿vale? Pero bueno. Oye, más cosas que quiero preguntar. Vamos a ir, ¿me dejas que entremos un poco en el colegio? Donde tú quieras. No... yo tengo 90 y tantos, 100 alumnos este año. Y les digo, colegiaros.
¿Pero por qué? Entonces, cuéntales tú qué les aporta al colegio. Bueno. Porque luego nos ven, ¿eh? Sí. Luego nos ven. Bueno, de antemano, al margen de tal, yo quiero decir primero que la profesión nuestra es una profesión regulada y con colegiación obligatoria. Es decir, para ejercer la profesión de ingeniero técnico industrial, la colegiación es obligatoria en cualquiera de sus campos. Te lo iba a preguntar porque, digo, es una cosa que incluso me produce risa porque alguno piensa que no. Sí, exacto, la colegiación es obligatoria y es obligatoria y te explico el por qué. Vamos, al final precisamente está muy ligada con la seguridad. De hecho, de lo que se habla, tanto la propia directiva de servicios como la ley de garantía de unidad de mercado, pues tú cuando puedes hacer determinadas reservas de acceso a las profesiones, tienes que pasar el test de proporcionalidad y ese test de proporcionalidad se mide cuando las actividades profesionales tengan especial incidencia sobre la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente, el patrimonio, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Y por tanto, como nuestra profesión y el ejercicio de nuestra profesión tiene incidencia directa con la seguridad y salud de las personas, del medio ambiente, del patrimonio y demás, nuestra profesión es regulada y de colegiación obligatoria, ¿vale? Al margen de eso, nosotros tampoco estamos por la idea de ir persiguiendo a todo el mundo para que se colegie. Yo recuerdo cuando terminé mi carrera, yo sabía que si no me colegiaba no era un profesional. O sea, yo tenía clarísimo que podría tener el título, pero si no me colegiaba no era un profesional. Y de hecho, bueno, lo que nosotros tenemos la libertad de estudiar la carrera que queramos, pero cuando elegimos una determinada profesión, tenemos la obligación de estar colegiados, ¿vale? O sea, porque esa la profesión luego la elegimos después, ¿no? Si queremos ejercer, pues tenemos la obligación de estar colegiados. Al margen de eso, nosotros lo que tratamos que sea un colegio. Yo recuerdo cuando quise transformar, ¿no? Por primera vez el colegio, quería que fuese un colegio participativo en el cual hubiese muchísima comunicación entre los colegiados, ¿no? Que además te aportase esa capacidad que tenemos, o sea, esa necesidad que tenemos de formación continua a lo largo de la vida, porque al final formación técnica y de calidad no se encuentra en ningún sitio, me refiero a ninguna academia, tiene que ser una formación siempre especialista y nosotros como ingenieros como tal no podemos dejar de formarnos nunca. A lo largo de la vida, si queremos seguir siendo ingenieros, tenemos que seguir estando formados. Además de eso, pues te da otra serie de servicios que necesitas para el desarrollo profesional de tu actividad diaria, tanto si estás en empresa trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. En cuanto al seguro de responsabilidad civil, para cualquier actuación profesional que hagas, ya sea hasta incluso dentro de una empresa, dentro de una industria, que tengas tu seguro propio de responsabilidad civil, porque hay que decirlo alto y claro. Hay que decirlo alto y claro. Las profesiones liberales, las profesiones como las nuestras, se basan en dos principios. El principio de la libertad de criterio, es decir, nadie te puede decir a ti cómo tienes que realizar la profesión, ni siquiera tu jefe, ¿vale? Me refiero, tu jefe no te puede decir, porque tú estés trabajando en una empresa de estructuras, calculando estructuras, y te sale un perfil de 220 que te diga a tu jefe, oye, quítale hierro y ponle 180. No, esa es nuestra responsabilidad. Y nadie nos puede decir eso estando en la empresa o estando por cuenta propia, ¿vale? Punto número uno. Y lo segundo... Igual que un médico. Igual que un médico. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, eso, la libertad de criterio y luego la responsabilidad personal. Si de un proyecto que tú has hecho trabajando para una empresa o trabajando por cuenta propia, en cualquiera de los casos, o con un problema, además lo tienes tú bien claro, siendo coordinador de seguridad y salud en una obra, siendo técnico de prevención en alguna empresa, cualquier actuación que haga de ese tipo que conlleve un accidente o cualquier otra cuestión, hay responsabilidad personal, no de la empresa para la que trabaja, sino siempre es personal. Y eso es lo que nos diferencia
a las profesiones reguladas de las profesiones que no lo son, ¿vale? Y luego también tenemos otra cuestión, yo creo que importantísimo, que es para lo que también definen la figura o la esencia de los colegios, que es la deontología, ¿no? Que es la deontología o la ética profesional, esa capacidad que tenemos los colegios profesionales de velar porque todos los profesionales colegiados ejerzan bien la profesión, sirvan a la sociedad y trasladen esa seguridad que se merece la sociedad. Me refiero, pues el colegio puede sancionar a los colegiados que no cumplan con sus obligaciones que tienen que tener de cara a sus clientes o a las empresas para los que trabajan, ¿no? Con esa deontología, que muchas veces aquí parece cuando siempre hablamos de deontología, de colegios profesionales, de colegiación obligatoria, parece que siempre pensamos en los mismos de siempre, ¿no? En médicos y abogados, ¿no? Que parece que son los que siempre tienen que estar colegiados, que me parece muy bien, pero si lo comparas con el resto de profesiones y más y me con las nuestras, con esa relación que tienen con la seguridad de las personas, es muy entendible que nuestras profesiones sean reguladas. Y luego hay otras cuestiones que se basan, yo siempre lo digo, en cuanto a los modelos, ¿no? De certificación, acreditación de ingenieros. El modelo americano, por ejemplo, que allí también existe, pues el colegio profesional dentro del ámbito de la ingeniería, allí se impuso por varios accidentes que hubo provocados por ingenieros, ¿no? Y entonces en los cuales se demostró que esos problemas o esos accidentes que había habido eran por impericia del propio ingeniero, ¿no? Por la incapacidad para hacerlo, porque sí que es verdad que tenía la titulación, pero no tenía la experiencia, los conocimientos y no tenía lo que se le exigía. Entonces, bueno, pues también se le exigía, a partir de ahí se delegó en los colegios profesionales para que fuesen ellos los que habilitasen en base a la experiencia y la formación continua y que certificasen esa capacidad de ejercicio profesional. Al fin y al cabo, se trata de trasladar seguridad y calidad a la sociedad. Y es un poco lo que hace, porque cuando alguien va a contratar a un ingeniero, pues le da mucha más seguridad que sea un ingeniero colegiado que no lo sea, ¿vale? Al margen de todos los problemas que tenemos ahora mismo con los grados en ingeniería blanco, estos que no tienen atribuciones profesionales y demás, que también... Si nos concedes 5 o 10 minutos, te voy a pedir si nos puedes contar algo de eso, porque, vamos, hay incluso dentro de los propios estudiantes, ¿eh? O sea, si luego, si te parece, si al final nos haces esto de las atribuciones, que eso es que soy un ingeniero que no tiene atribuciones, un ingeniero que no me puedo colegiar, sí que me gustaría, me lo he apuntado porque según estabas hablando, además, hace no mucho sacaste un artículo en prensa que causó mucho revuelo. Yo incluso lo comenté con compañeros en el trabajo, digo, ¿veis cómo no estoy loco? Y dice, no, es que es amigo tuyo. Digo, no. Yo me gustaría a mí no tener que decir esas cosas en el artículo, porque la verdad es que el problema es gravísimo. Hay muchísimas personas afectadas, muchísimas familias afectadas y muchísimos estudiantes, y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Y te contaré si quieres la última reunión en el ministerio, pero vamos, que bueno, si quieres lo comentamos después, pero esto también daría pues prácticamente para otro programa, ya te lo digo yo. Bueno, mira, dos cosas. Primera duda. Hay una que yo tenía apuntada que quería preguntarte, porque además es algo que me hace mucha gracia cuando digo, oye, que para ejercer y para firmar un proyecto hay que estar colegiado. Para mí eso es indiscutible. Luego te le dan la vuelta, te sacan la ley ómnibus, te dicen que no. ¿Es obligatorio visar o el visado ya no es obligatorio? Vamos a ver. Cuéntanos. A ver, con la ley 17/2009, la ley ómnibus, lo que viene a decir que lo que hace es, de alguna forma, aplicar la directiva de servicios, la directiva europea de servicios, lo que te viene a decir, primero, por un lado, que las profesiones que tienen la regulación
se mantendrán hasta, o sea, que tienen la colegiación obligatoria se mantendrán hasta que no haya una nueva ley que diga qué profesiones son de colegiación obligatoria y cuáles no. La nuestra era de colegiación obligatoria antes de la ley 17/2009, por tanto, posteriormente, como no ha habido ninguna ley que diga lo contrario, sigue siendo. Yo creo que es desde el 74, por lo que he estado viendo, ¿no? Me suena a mí. Sí, bueno, no, nosotros los colegios, la colegiación obligatoria, nuestros colegios son del año 56. Del 56. Exacto. Que fue desde cuando empieza la colegiación obligatoria a través de nuestros estatutos que se aprueban a nivel de Consejo General por Real Decreto y a nivel de las comunidades autónomas pues, por decretos autonómicos, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego tenemos la cuestión del visado, ¿no? La cuestión del visado que te habla, tenemos el Real Decreto 1000/2010, ¿no? Que sí que te dice que solo será exigible el visado obligatorio en una serie de proyectos, sobre todo relacionados, en nuestro caso, muy relacionados con el ámbito de la edificación. Todos los proyectos que sean de edificación necesitan visado obligatorio y los que no, pues no. Nosotros nos encontramos que, bueno, que hay comunidades autónomas que al final, como siempre que se legisla se hace de forma imperfecta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la verdad es que cada uno lo suele interpretar a su manera. Hay quien interpreta, hay comunidades autónomas que interpretan que las instalaciones forman parte de la edificación y, por tanto, se exige el visado obligatorio, ¿vale? Y comunidades autónomas que interpretan que no y no exigen el visado obligatorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Que se sigue visando igual o más que antes, ¿vale? Ya te lo adelanto. O sea, ya no, más que antes no, pero como mínimo igual, ¿no? Cada vez también hay más trabajos que requieren visado y los colegiados lo que sí que prefieren porque les da seguridad y además yo creo que está muy arraigado en la sociedad el que cuando un cliente le pide un proyecto pues le diga, oye, pues porque al final el visado le da la seguridad de que esa persona que le está haciendo el proyecto es un ingeniero, que está colegiado, que cumple los requisitos que tiene que tener, es decir, que tiene un seguro de responsabilidad civil, que está dado de alta en el IAE, que paga su autónomo, su alternativa al RET a través de la MUPITI, la mutualidad nuestra, vamos, que cumple todo lo que se tiene que cumplir para poder ejercer. Y eso al final pues da seguridad. Y luego el colegio siempre está detrás. Entonces, cuando tú hablas con los colegiados, que yo hablo todos los días con ellos y hace poco además tuvimos la reunión, la Junta del Ejercicio Libre en el colegio, ellos lo que sí que quieren es como tener a alguien a su lado cada vez que firman un proyecto. O sea, nosotros, los ingenieros como tal, todos los días hace un diseño tal y lo proyecta y luego lo presenta al colegio para su visado y como que le está acompañando en esa responsabilidad. De hecho, los colegios profesionales cuando visamos somos responsables subsidiarios, ¿vale? De los proyectos que visan nuestros colegiados. Y yo creo que esa parte es lo que está haciendo que, bueno, que el visado, pues bueno, pues, siga siendo eficaz, siga siendo válido y que la sociedad y los colegiados, pues bueno, lo vean útil, ¿no? Y atractivo. Y sí que es cierto, bueno, pues que poco a poco se van mejorando más las condiciones de los visados, ¿no? Siempre en algunos casos se exige una revisión mayor de los proyectos, pero sí que, en definitiva, lo que tratan de trasladar es esa calidad, ¿no? Esa calidad y seguridad hacia la ciudadanía, que creo que es lo importante. Bueno, pues mira, voy a renunciar porque me parece tan interesante, o sea, dos cosas que tengo. Cuéntame lo de las atribuciones, porque es que esto, además me pilla, mi hijo hace este año la selectividad nuestra, que el año pasado se llama EBAU, ahora se llama PAU. Yo Y no les... sé qué carrera estudiar. No, sí, él sí sabe. No sé, bueno, en principio decía que mecánico, industrial mecánico, luego se fue a la feria esta que montan en IFEMA y vino diciendo que aeronáutico porque lo que le atraía era la parte de la aerodinámica de los coches y demás. Dice que aeronáutico, bueno, pues mira, que estudie lo que quiera, que se lo pase bien y ya está. Pero yo en el colegio, cuando te dan las charlas, pues estoy hablando con la jefe de estudios, con la orientadora escolar y le dije, oye,
no todas las ingenierías que estáis comentando tienen atribuciones. No, son ingenierías. Bueno, entonces me gustaría que nos contaras un poco qué es esto de las atribuciones, qué es esto de los grados blancos. Cuéntanos lo que ¿Cuánto, quieras. cuánto tiempo tengo? Estás en tu... Te lo digo de broma, bueno, trataré de hacerlo muy rápido y muy didáctico, ¿no? Pues para el acceso a las profesiones aquí en España lo que se exige es una titulación, ¿no? Una titulación que tenga unos contenidos mínimos, ¿no? Para poder ejercer esa profesión. Para la profesión de ingeniero técnico industrial, ahora mismo lo que tienen que cumplir es la orden CIN 351 del 2009, que es una orden, la orden CIN que te define los contenidos que tiene que tener la titulación, y a todos aquellos que superan una titulación que cumple esa orden CIN, pues se les da acceso a la profesión de ingeniero técnico industrial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que está habiendo una vorágine, ¿no? de titulaciones de grado en ingeniería, pues más bonitos, más atractivas, ¿no? Grado en ingeniería de la energía, grado en ingeniería en organización industrial, grado en ingeniería robótica y electrónica y no sé qué, grado en ingeniería biomédica, grado en ingeniería de materiales, grado en ingeniería, grados que hasta incluso se llaman iguales, grado en ingeniería química y grado en ingeniería química, que una tiene atribuciones y otra no. O sea, bueno, que hay una confusión brutal. Y ese tipo de titulaciones, las universidades no tienen tantos requisitos para poder aprobar esos títulos, ¿no? Porque no tienen que ceñirse a una orden CIN, ¿vale? Lo cual hasta incluso sería totalmente, yo lícito es, porque lo están haciendo, o sea, pero que sería hasta incluso comprensible, ¿vale? ¿No? Que lo hiciesen. Lo que no es tan comprensible es que engañen o que no digan la verdad, ¿vale? Entonces, porque claro, el problema surge cuando todos esos titulados de grado que al final dicen, yo he estudiado un título de grado en ingeniería de... Y cuando tú estudias un título de grado en ingeniería, pues tú dices, yo soy ingeniero, ¿o no? Sí. Y si eres ingeniero, pues quieres hacer las cosas que hacen los ingenieros, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y además que son dramas, que luego son dramas familiares de un ingeniero de la energía, ¿vale? Un chico que estudió, a mí me llamó su madre, ¿vale? Me llamó su madre porque su hijo trabajaba, había estudiado grado en ingeniería de la energía. Estaba trabajando en una empresa de renovables, y cuando, bueno, pues su jefe le dijo, bueno, pues tienes que firmar los proyectos de las instalaciones que estamos haciendo y demás. Pues claro, vino al colegio a colegiarse, y entonces, no, es que mire usted, es que no se puede colegiar, porque ¿cómo que no? Pues si yo he estudiado y, hombre, pues se dio cuenta de que no podía firmar los proyectos. Claro, el jefe dijo, yo necesito a alguien que firme los proyectos. Lo despidió y contrató a otro. A mí me llama su madre, me dice, oye, mira esto que me ha pasado. Digo, pues mire usted, señora, digo, yo no puedo hacer nada, porque parece ser que a los culpables se nos culpa a los colegios de no poder admitirlo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos presentado una propuesta de solución, porque yo no tiene sentido lo que te he dicho hasta ahora, de decir yo quiero cambiar la sociedad o quiero cambiar el entorno, si cuando veo un problema de este tipo, que yo entiendo que tiene solución, miro para otro lado, ¿vale? Entonces, no es mi estilo y no lo he hecho nunca. Cuando yo veo este problema, yo pienso que una persona que ha estado 4 años en la universidad estudiando ingeniería, además de la energía, tiene que saber de instalaciones, tiene que, vamos, que tiene que tener capacidad, tiene que tener competencias para hacer los proyectos técnicos. Pues no se le puede usurpar esa posibilidad. Pero vuelvo a insistir que lo más grave es que un alumno no se haya enterado hasta que no termina, que es lo que me preocupa. Por eso el otro día, en la última reunión, que además fue la semana pasada, pues tanto con la secretaria general de Ciencia e Innovación como el secretario general de Universidades, que al final no vino él y vino un jefe suyo, ¿no? de su equipo, lo que le pedimos fue que las universidades pongan en negrita, en mayúscula, al lado de cada titulación, si da acceso a profesión regulada o no. Porque a lo mejor nos dábamos cuenta de que todas esas titulaciones de grado blanco que están saliendo, pues la gente
lo mismo no las estudiaba. Claro, porque tú al final, yo lo que digo siempre, digo, tú las atribuciones profesionales siempre es algo más que tienes ahí, ¿vale? Esa capacidad de trabajo tú siempre es a más, al margen de lo que has estudiado. Y luego, cuesta muy poco el que tú puedas tener un título de grado en ingeniería con atribuciones profesionales que cumpla la orden CIN. Recuerdo que la orden CIN, los títulos de grado son de 4 años, de 240 CTS. La orden CIN te define única y exclusivamente 180. Tienes 60 CTS a elección de cada universidad. Me refiero, si alguien quiere hacer un título de la energía, pues puede hacerlo perfectamente cumpliendo la orden CIN y 60 ECTS, que es un curso entero, lo que equivaldría prácticamente a un máster, bueno, a un máster, ¿no? Es decir, pues un curso que cumple la orden CIN tiene acceso a la profesión de ingeniero técnico industrial y además tiene una mención en energía porque los últimos 60 créditos o 40 de los 60 los hemos dedicado al ámbito energético. Bueno, pues ya está. Pues lo mismo con materiales, lo mismo con diseño, con organización, con tal, y todo el mundo tendría sus atribuciones. Luego tenemos otra parte, que esta parte precisamente se puede solucionar y nosotros le hemos buscado solución. Nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio, queremos cambiar nuestros estatutos para que podamos incorporar a los colegios profesionales no solo a los que cumplen la orden CIN, sino que a los que sin cumplir la orden CIN al 100% reúnan una serie de requisitos mínimos, que esa es otra. ¿Vale? Porque estamos hablando de que nosotros lo que les estamos pidiendo es lo mismo que pide la Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros, ¿vale? Lo que es la antigua FEANI, ahora se llama Engineers Europe, ¿no? Que agrupa a las asociaciones de ingenieros de 33 países y más de 6 millones de ingenieros, y entonces ellos consideran que para que una titulación sea de ingeniería tiene que tener mínimo 24 CTS de matemática, 12 de ciencia, física y química, la parte de expresión gráfica, 108 ECTS de competencias técnicas de la ingeniería y 18 ECTS de competencias no técnicas. Entonces, cualquier título que cumpla con esos parámetros ya se puede considerar como de ingeniería. Hoy en día tenemos muchos títulos de ingeniería que no cumplen eso ni por asomo, ¿vale? Títulos que se llaman de ingeniería, que ven las matemáticas así por encima en 6 o en 12 de CTS, con todo mi respeto, eso no es un título de ingeniería, ¿vale? Ni de física. Y luego, ese señor que estudia en una universidad X, pública, privada, porque aquí tenemos de todo. Tú vas y no te puedes colegiar, entiendo. No. Y por eso, si el problema que se está generando con todo esto, y te lo he dicho antes, a mí me gusta tenerlo todo bajo control, y aquí lo que se está generando es confusión. Aquí están sacando títulos de ingeniero a más no poder. Resulta que cada vez, en los últimos 20 años, hemos perdido el 37% de las vocaciones de ingeniería. De títulos de grado en ingeniería hay 1.108 títulos, me parece que hay. Un 25% de los títulos de grado que hay en todas las universidades españolas son de ingeniería. Y sin embargo, solo un 13% son matriculados en titulaciones de ingeniería del conjunto total de los estudiantes y solo el 7% de los egresados son de ingeniería. O sea, es decir, mientras que tenemos el 25% de títulos de grado en ingeniería, solo el 7% del total de egresados los que acaban, lo cual nos da la magnitud de que son títulos infrautilizados, ¿no? Hay demasiada dispersión, demasiado número de títulos que están, yo creo que de alguna forma alterando todo el mercado y generando un problema grandísimo. Estamos hablando de que ya hay más de 200.000 afectados y 200.000 son muchas personas, muchas familias, que luego o se ven obligadas a realizar otro grado con atribuciones profesionales o el máster habilitante. Y luego tenemos lo que para mí, yo, y lo digo aquí, y porque además lo he dicho siempre públicamente, o sea, tenemos el famoso grado, porque los grados que hemos dicho hasta ahora, puede ser que tenga sentido que las universidades digan, oye, pues queremos determinadas materias, entendemos que pueden ser específicas para que haya un título de grado, aunque yo, bajo mi punto de vista, no cumplen con los preceptos que marca la reforma de Bolonia, que te dice que el título de grado tiene que ser generalista y de acceso
al ejercicio de actividades profesionales y los másteres de especialización. Pues tenemos este tipo de grados que serían más especialistas y sin acceso a la profesión regulada, y luego tenemos los otros grados que se han inventado prácticamente en todas las ramas de la ingeniería con el único fin de que para que sirvan de acceso al máster habilitante, ¿no? Pues para seguir manteniendo esa dualidad en las profesiones de ingeniería, en la ingeniería y en la ingeniería técnica. Y son los grados en tecnologías de, o sea, en tecnologías industriales, en tecnologías de telecomunicaciones, en tecnología de no sé qué. Son grados que la universidad los ha fabricado, el proceso, no porque tengan demanda social, no porque tengan, no, es para cumplir, para cubrir las necesidades propias de la universidad. Y ahí es donde ya entiendo yo que no se está actuando bien, porque al final la universidad es un pilar básico del desarrollo de cualquier sociedad y como tal tiene que servir a la sociedad, no es para servirse a sí misma, ¿vale? Entonces, has dicho algo, acabas de verbalizar algo que muchos pensamos, que los planes de estudio se hacen en función de lo que tengo en casa. Pues, efectivamente. O para mantener lo que tengo en casa, para mantener, porque claro, al final lo que te das lo que vienes a entender es decir, solo por competitividad y por razón de ser, ¿no? Por efectividad, ¿no? Es decir, si yo en 4 años tengo un ingeniero ya capacitado para trabajar y para aportar en la sociedad, ¿por qué tengo que tener un ingeniero a los 4 años que tengo que automáticamente exigirle que haga un máster de 1 o 2 años más para poder ejercer? Agravio comparativo con los titulados europeos. Los grados en Europa, la mayoría de países de Europa son de 3 años. Los grados en ingeniería son de 3 años. Los másteres de 1. O sea, que ellos salen con un grado más máster en el mismo tiempo que nosotros aquí hacemos un grado. Aquí queremos seguir manteniendo al final la estructura del siglo XIX, ¿no? Del 1850, cuando se crearon las profesiones nuestras, ¿no? En el ámbito de la ingeniería, del ámbito industrial. Y claro, en ese sentido no hemos sido capaces de modernizarlo, ¿no? Y ahora mismo la verdad es que todo esto tiene que cambiar, ¿no? Todo esto tiene que cambiar y nosotros, te lo digo a ti también ya como primicia, yo creo que públicamente, lo que estamos trabajando es en una ley de la ingeniería, ¿no? En una ley de la ingeniería que de alguna forma ponga orden a todo lo que te he contado así de forma muy escueta, y la verdad es que me siento un poco culpable, pero es que no, tendría que estar aquí 1 hora, ¿no? Al final he ido a conceptos muy, muy precisos, pero sí que, por lo menos para definir lo que es una titulación de ingeniería, es decir, una persona que estudia un grado en farmacia, en veterinaria, en medicina, en derecho y demás, sabe perfectamente que da acceso a su profesión. ¿Por qué un grado en ingeniería no da acceso a la profesión? ¿Por qué en todas las profesiones sí, o sea, en todas las titulaciones sí y en ingeniería no? ¿Qué se pretende con esto? O sea, hay que sentar las bases para definir lo que es un título de ingeniería y que todo aquel que tenga un título de ingeniería pueda ejercer como ingeniero. Que se eliminen todas esas barreras que hemos tenido siempre, tanto las verticales como las horizontales, ¿no? Con los 2 niveles de la ingeniería. En Europa existe solo un nivel, como el euroingeniero, ¿no? Que al final tú te puedes nivelar utilizando pues tanto la formación, considerando una serie de años, tanto como formación académica y experiencia. Y lo mismo, pues si tienes más formación académica, pues necesitas menos experiencia. Y si tienes menos formación académica, necesitas más experiencia, ¿no? Pues al final, yo creo que todos hemos aprendido trabajando, ¿no? En la ingeniería. Yo creo que siempre ha sido así. Las competencias, los conocimientos, la base científico-técnica la asumimos y la tenemos en la universidad, pero yo aprendí a trabajar en la calle. Yo aprendí a trabajar en el momento que salí, además que dije quiero dedicar al ejercicio libre y empecé a hacer proyectos y fue donde aprendí realmente a trabajar. Sí que es cierto que tenía mi cabeza estructurada, era capaz de buscar y saber dónde buscar y saber utilizar todo aquello que había aprendido, pero al final donde se aprende es en la calle. Y luego, si lo que hemos dicho antes, si luego tú tienes unas necesidades o unas inquietudes, bien por tu trabajo
bien porque por tu propio desarrollo personal que te interesa, pues ya puedes hacer los másteres que tú quieras o los doctorados o lo que como que cada uno ya tenga esa posibilidad de elegir, porque como hemos dicho antes, yo creo que cualquier ingeniero no va a dejar de estudiar nunca en toda su vida profesional y acudirá y tendrá que ir a la formación pues que él considere que más ventajosa le va a ser para él, ¿vale? ¿Sabes? Una de las cosas que me gustaría ver algún día, ¿no? Yo creo que no lo voy a ver, al menos aquí en España, un grado en ingeniería en seguridad. Bueno, Porque si te pones a ver, tienes que saber matemáticas, física, química, electricidad, mecánica de fluidos, termodinámica. Tienes que saber tantas cosas que yo creo que enfocado un grado, porque el máster creo que se nos queda, a mí, es mi opinión, creo que se nos queda corto. Es cierto que depende de dónde vengas. Si eres químico, pues tienes a favor unas cosas, si eres psicólogo tienes otras, pero es muy difícil pretender que con 60 créditos en un máster de prevención salgas un súper especialista en todo. Sales con un mínimo barniz y que ese barniz te acompaña más o menos en función de lo que tú tengas detrás en tu mochila de lo que hayas estudiado. Entonces, a mí me encantaría que tuviéramos un grado en ingeniería en seguridad, como ocurre, por ejemplo, en Chile, ¿vale? sí, sí. Hay países que tienen ingenierías más específicas, ingeniería en temas de incendios y tal, que muchas veces luego también se quejan. Yo aquí un poco te hago de contraste, ¿vale? O sea, y te lo digo como visión genérica, ya no solo enfocada al mundo de la seguridad y salud, que yo creo que es importante. Yo te hablo siempre poniéndome en la posición del estudiante, de la familia, de una persona a la que no tenía los posibles, que tiene que sacrificarse, tanto su tiempo como la economía y demás, o sea, y cuando tiene que realizar un esfuerzo, lo que quiere es sacarle el máximo partido a una determinada titulación académica, ¿vale? Entonces, para mí, el concepto es que los grados tienen que ser generalistas y que me den una gran posibilidad de poder elegir mi actuación profesional. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el trabajo no viene a buscarte a tu casa y porque además no se sabe cómo va a evolucionar el sector en el que te especializas desde el principio. Cuando tú haces, no sé, un ingeniero que de incendio, por ejemplo, y que solo sabe de incendio, no se va a poder dedicar nunca a ser un ingeniero de producción o un ingeniero de calidad o un ingeniero, porque ya está marcado por esa titulación. Pero sí que un ingeniero de base generalista luego podrá elegir cualquier otro puesto de trabajo. Yo te hablo desde el punto de vista del aprovechamiento personal, ¿vale? Sí. Y lo que sí que tú me dices, bueno, vamos, a lo mejor que exista un título profesional de ingeniero de seguridad y salud, ¿vale? De ingeniero profesional que lleve una formación y que lleve aparejada también una determinada experiencia para poder asumir las responsabilidades que conlleva ser un ingeniero de seguridad y salud, porque son muchísimas las responsabilidades que lleva. Perfecto. Ahora se está hablando de la figura, por ejemplo, del ingeniero interno residente, ¿no? Para la figura del ingeniero dentro de los hospitales, igual que cualquier MIR o el FIR, Uh-huh. ¿no? Pues lo mismo, dentro del ámbito hospitalario, con las determinadas, bueno, pues que tú tengas una titulación y que luego posteriormente tengas que hacer una, una residencia como tal, aprender para poder ejercer como ingeniero, pues, tanto en el ámbito de la biomedicina, como en el ámbito de las instalaciones, como en el ámbito de la gestión, bueno, hay determinadas especialidades. Y en ese sentido sí que sería más partidario de ir hacia modelos de ingeniero profesional, ¿no? Pero ya no tanto basados en la titulación, sino por lo que hablábamos al principio de que mi profesor sea alguien como tú. No sé si me No, explico. ¿sabes por qué te lo digo? Porque de alguna manera
los técnicos de prevención están muy huérfanos a la hora de firmar algo tan sencillo como una evaluación de riesgos. No. ¿Quién tiene detrás un técnico de prevención si no tiene un colegio profesional que le avale lo que está firmando? No tiene nadie. Porque puedes acceder siendo historiador, abogado, ingeniero, politólogo, médico, y tú Sí, firmas una evaluación de riesgos, la mayoría no son tiene detrás nadie. La mayoría son nuestros, ¿no? De los técnicos de prevención de riesgos laborales, la mayoría son ingenieros técnicos industriales, pero vamos, con muchísima, vamos, de hecho nos lo comentan siempre y hombre, tú eres un buen ejemplo, ¿no? Pero bueno, a la mente, a la cabeza se me vienen muchísimos grandes ejemplos de profesionales, ¿no? Importantísimos dentro del sector. Y sí que es cierto que se nota cuando alguien, como tú dices, un profesional de la prevención que no tiene la base técnica, sí que se nota a la hora de ejercer como profesional de la seguridad y salud, ¿vale? Para todos aquellos que no tienen la fase técnica, para todos aquellos que tienen la base técnico-científica y conocen el ámbito de la ingeniería y demás, bueno, yo entiendo que siempre, por lo menos, de alguna forma yo creo que es más accesible, ¿no? O sea, o que tiene más control de las circunstancias y de las situaciones. Sí, si tienes esa base, lo tienes más fácil. O sea, un ingeniero, cuando le hablan de está estudiando ingeniería industrial, está estudiando el ruido, está estudiando una parte de física. Claro. Ahora, está viendo cómo le impacta en el oído a un señor y cómo le protege y qué puede hacer. Claro, si tú eres historiador y accedes al máster de prevención, cuando llega a esa parte, yo entiendo que tienen que alucinar en colores cuando les empiezas a hablar de decibelios y dices, ¿qué me estás contando? O sea, entonces, bueno, pues ahí se produce una heterogeneidad que luego es cierto, el tiempo y la experiencia, y si tienes la base y has hecho una buena formación, pues lo vas a suplir. Y sobre todo los compañeros de viaje que tengas, profesionales, que al final son los que te enseñan. O sea, yo digo que lo que he tenido es más suerte quizá que nadie de haber trabajado con la gente que he trabajado. Pues mira, no me tocó la lotería en Navidad, me hace mucha ilusión, pero sí que me han tocado los mejores profesionales siempre a mi lado, ¿no? Y eso me ha permitido aprender. Pero a pesar de todo, cuando llega la hora de firmar una evaluación de riesgos, dices, coño, ¿y detrás de mí quién está? Pues no hay nadie. Y te Pero puedo bueno, hacer una pregunta a ti. ¿perdona? Que si te puedo hacer yo a ti una pregunta. Lo que quieras. Estoy casado. Decirte, porque a mí, o sea, creo que el ámbito de la seguridad y salud como tal tiene un aspecto vocacional también. Sí. No sé si me explico bien o no me explico bien, porque Sí. si no, no eres capaz de ser un buen profesional de la seguridad y salud, es lo que te quiero decir. ¿Por qué me dedico yo a esto? Por ejemplo. Pues mira, yo en mi cabeza siempre ha estado, era el hemisferio izquierdo era mi madre, médico, el hemisferio derecho era mi padre, la parte de ser ingeniero. Yo vengo de una familia tremendamente humilde, soy el primero en la familia que tiene una carrera universitaria y a mí siempre me atraía mucho el mundo de la medicina y concretamente el mundo de la psiquiatría. Quería estudiar psiquiatría. Años después he entendido que yo quería estudiar psiquiatra para ayudar a mi madre. Grandes depresiones y era lo que yo quería. En aquel entonces había una especie como de crisis de médicos y mi padre se empeña de alguna manera en que estudie ingeniería. Llegamos a tener algún que otro encontronazo porque yo quería ser médico y soy ingeniero gracias a mi padre y por mi padre. Y eso hace a lo mejor que yo me esté dedicando dentro del mundo de la ingeniería a lo más parecido que hay al mundo de la seguridad y salud. De hecho, y una de las cosas, cuando has dicho lo del ingeniero interino residente, digo, bueno, ojalá hubiera existido eso hace 25 años, porque yo cuando terminé la carrera quería haber hecho mi proyecto en un tema de radiación para tumores. O
sea, siempre he estado muy orientado al tema sanitario, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es un poco lo que me reconecta con ese mundo, ¿no? Con el mundo sanitario. Y luego el hecho de, también hay aquí un poco una deuda, ¿no? Con mi padre, o varias deudas. A mí me contaba en qué condiciones trabajaba y yo decía, es que un día mi padre no va a volver, es que un día se va a matar. Porque él te contaba en qué condiciones estaba trabajando y siempre me decía, estudia y que no tengas que estar en la obra como está tu padre. Luego he estado muchos años en obra, pero en una posición que no tenía nada que ver con la que estaba mi padre. Entonces, pues de alguna manera soy, gracias todo, gracias a mis padres, pero también ha habido una cosa que estabas contando, digo, si yo cuando termino la carrera, después de, con la ilusión que mi padre puso en que yo hice ingeniería, y también te digo, hay cosas que no me gustaron nada y hay cosas que me gustaron muchísimo. Y creo que soy muy ingeniero, tengo una mentalidad muy ingeniero, a pesar de que me disperso mucho, ¿no? Como todos sabéis. Pero si yo termino la carrera y a mi padre le dicen que su hijo no puede firmar un proyecto y que lo que ha estudiado no vale para nada, yo te aseguro que mi padre se suicida. Te lo prometo, ¿eh? Ya. Porque, o sea, yo hice la carrera con beca. Sí, pero bueno, como todos tuvimos que estudiar. Un esfuerzo económico impresionante para que el niño estudiara, quitándose mis padres de todo. Si yo termino y me encuentro con que no puedo hacer nada, yo no sé lo que le hubiera dado a mi padre. No sé si te hubiera llamado, se hubiera pegado un tiro, hubiera agarrado del pescuezo a alguno en la universidad. Ya. Pero vamos, eso hubiera sido un auténtico cisma. Es un drama y ese tipo de dramas son los que hay que tratar de, vamos, de solucionar. Y yo me da la sensación de que no son conscientes los responsables de toda esta situación. Yo creo que no son conscientes. No, Porque si lo fuesen, por lo menos quiero creerlo. Porque si realmente fuesen conscientes de lo que está sucediendo, de lo que están provocando y aún así continúan, no lo sé. Yo duermo con la esperanza de que nos hagan caso. Por un lado, se puedan modificar nuestros estatutos y solucionar el problema a un 40, un 50% de todos esos titulados, y por otra parte ya que se pare y que las universidades de una vez por todas pongan la información correcta y al final el mercado, la sociedad, será quien les dirá si están acertando o equivocados con las titulaciones que ellos ofrecen a la sociedad. Pero será, que sea la sociedad, pero que lo haga con toda la información. Yo siempre les digo con los estudiantes, que estoy mucho y estuve hace poco en tu universidad, en la escuela, con el responsable, con el delegado de los alumnos, ahí en la escuela de embajadores, yo siempre les digo lo mismo, digo, oye, aquí los ingenieros nos dedicamos a tomar decisiones todos los días tomamos 200.000 decisiones. Al final, pero tienes que tener criterio, tienes que tener información, digo. Entonces, como a mí no se me ocurre decirle a nadie lo que tiene que hacer y menos a los estudiantes, porque eso prefiero que lo hagan ellos, es decir, tenéis que informaros bien, conocer toda la información sobre la etapa que vais a iniciar y sobre eso decidir. Yo no les voy a decir a nadie ni que estudien una carrera con atribuciones ni sin atribuciones, es que no se lo voy a decir, no me atrevo. Yo no me atrevo a decírselo, no me atrevo. Yo se lo diré a mi hijo porque le diré, oye, le daré mi opinión. Y si me la pregunta, no sé si me explico, pero si no, ni eso. Claro. Yo sí le digo que estudie algo que tenga atribuciones, que tenga sentido, digo, porque la vida, tú te marcas una línea y la vida en un momento te lleva por otra. Y de pronto a lo mejor te encuentras colgado de la brocha dentro de 4 años. Y por las circunstancias, hoy puedes estudiar y mañana no. Exacto. Y esto es así. O sea, cosas muy importantes. Yo estoy cerca ya, ¿no? No he llegado, pero vamos, ahora mismo nos estamos encontrando gente, personas que a partir de los 55 años ya parece que somos ya, vamos, que somos desechos humanos, profesionales, ya no podemos tal. Y bueno, pues si tú no tienes una profesión con atribuciones, pues ahora mismo toda esa gente, nosotros en el colegio hemos sacado un programa y a toda esa gente pues le damos la oportunidad, lo reciclamos y demás para que tienen la oportunidad de ejercer por cuenta propia, realizando proyectos, no sé qué. O sea, es una salida profesional más que tienen.
Ahí la tienen. Y algunos de ellos nunca, hasta ahora, había hecho un proyecto en su vida. Porque entró en una fábrica, entró en una empresa de mantenimiento, entró en no sé dónde, entró en no sé qué, y nunca había hecho nada de eso. Pero ¿qué pasa? Que si tiene una titulación que le da esa posibilidad, pues ahora la puede utilizar. Entonces, lo que siempre yo digo, oye, vamos a tratar, si está en el ADN de los ingenieros y de la ingeniería, hay que optimizar recursos, siempre se ha dicho así. Yo voy a invertir 4 años de mi vida, o 5 o 6, lo que sea, en estudiar, y quiero sacarle el máximo partido. Y para sacarle el máximo partido tengo que aprender lo máximo que pueda, tengo no sé qué, y tengo que tener muchísimas puertas abiertas y que me sirvan a lo largo de la vida. ¿Vale? Entonces, yo creo que es de eso de lo que se trata y por lo que tenemos que trabajar y lo que, vamos, no sé, a ver si somos capaces de que la próxima vez que me entreviste, a ver si el año que viene, Cuando quieras. otra vez, si quieres, si no te he aburrido mucho en esta. No, porque todo esto, a ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una cosa es que cuando todo falla hay un accidente, Sí. pero también yo a todos los que venís y a ti más, o sea, si al final apoyas institucionalmente el programa y lo que vienes es a denunciar o a contar cosas que están pasando y que hay que cambiar, es que hay que cambiarlas. Entonces, yo no puedo disociarme y decir, no soy técnico de prevención. No, perdón usted, yo soy ingeniero y además soy técnico de prevención y es cierto, he trabajado en prevención toda mi vida, pero soy ingeniero. Claro. Y esto creo y trabajo con chavales maravillosos que cuando les cuentas determinadas cosas dicen, oye, es que esto no me lo han contado nunca. Pues eso... Pero es que solo se lo puedes contar tú. Es que eso hay que contarlo, o sea, sí, pero eso, bueno, se lo puedo contar yo, se lo puedes contar tú, pero eso hay que contarlo. Hay que contarles que cuando, bueno, iba a decir que en la universidad hay muchos que estamos pirados, y eso es cierto, o sea, mira, esta es la prueba. Pues te puedes encontrar con muchas cosas, con cosas que te van a apasionar, con cosas que no te van a gustar, y que luego vas a salir a un mundo y que ese mundo tiene otras reglas y tienes que conocerlas. Y no solamente es el hecho de la prevención, o sea, es que tiene mucho que ver también con el trabajo en equipo, que no te enseñan a trabajar en equipo. Bueno, pues yo creo que alguna vez lo he contado. Este podcast nace casi después de llevarme a una exalumna que juega, a Lucía Jiménez, que juega en la selección de hockey sobre hierba, la selección nacional, y había estado en las Olimpiadas. Curiosamente, ya termina la carrera con mi asignatura. Y luego en el máster, en uno de los másteres, el máster de electromecánica, le digo, oye, ¿te importaría venir y dar una charla? Digo, porque yo creo que puedes aportar como deportista de élite, puedes aportar muchas cosas. Sí. Claro, curiosamente, Lucía, pues a mí me había dicho, mira, a mí ha habido profesores que me han dicho que que tengo que dejar de jugar, que esto es para estudiantes, que esto no sé qué. Y yo le decía, digo, oye, ¿vosotros pensáis que con 26 años, no sé si son 2 Olimpiadas y 3 mundiales, o 3 mundiales y 2 Olimpiadas, ¿vale? Digo, ¿pensáis que con 26 años es una fracasada? Porque haya terminado la carrera con 26 años y la gente alucinaba de que te han llamado fracasada. Bueno, pues sí, o sea, a veces los ingenieros también tenemos una pedrada, ¿eh? Entonces, pues bueno, y hay una serie de valores que te lo tiene que contar y te lo tiene que contar alguien de fuera. Y ella les decía, oye, si hay algo que de verdad os guste, hacedlo. Hacedlo porque luego a lo mejor no vais a poder, en otro momento no vais a poder hacerlo. Entonces yo llego a casa y digo, oye, mamá, que vamos a montar un podcast. Sí, vamos a hacer esto. Dice, y eso digo, pues la criaja esta con 26 años que me ha explicado lo que tengo que hacer. O sea, que siempre se puede aprender. Hombre, siempre, sí. No sé, eso es un poco la razón de todo esto, ¿no? El contar, el hacer,
No sé, Con lo cual, es un poco. te felicito y además se te ve contento, que yo creo que es lo importante, y tú eres una persona, a ver, yo desde que te conozco lo que sí que he admirado de ti es que al final, tú eres un apasionado, ¿no? Tú transmites compasión y eso se nota, o sea, se nota cuando alguien te explica las cosas y te las explica sintiéndolas de verdad y muchas veces, y además solo con el ejemplo, ¿no? Ejemplificando siempre con tu actitud, ¿no? Y con tu aptitud también, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace al final que consigue cambiar la mentalidad de las personas que tienes a tu entorno, la mentalidad de, en este caso, tus alumnos, y que estoy seguro de que, vamos, de entre todos tus alumnos saldrán profesionales muy concienciados en el ámbito de la seguridad y salud, y alguno pues será un especialista de los Pero mejores de bueno, España, como tú eres. que va, que va. Escucha, que no, que os tengo engañados. Oye, vamos a ir terminando porque aunque no te lo Cuando creas, quieras. llevamos casi hora y media, ¿eh? Ah, sí, No pues sé si entonces se sí. te va largo o corto. Yo creo, a mí se me ha hecho cortísimo, pero sí que es cierto que estaremos aburriendo al personal ya y si no, yo creo que te van a cortar. ¿Tienes límite de tiempo? No, 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 no. Como lo pagamos nosotros, pues no tenemos tiempo, o sea, lo que nosotros queramos, ¿eh? O sea, lo que sí que te voy a pedir es, cuéntanos una anécdota, algo que te haya pasado a lo largo de tu vida profesional que he dicho, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, no sé si como anécdota, ¿no? Bueno, yo a mi profesión se lo debo prácticamente todo. Lo que pasa es que mi mujer a lo mejor no quiere que lo cuente, ¿no? Pero bueno, yo la conocí haciéndole la electrificación rural a su abuelo, ¿no? Y estábamos poniendo la luz en el campo a su abuelo y ella estaba allí estudiando en la casa, ¿no? Y estaba estudiando farmacia. Y el abuelo, pues la verdad que su abuelo es José María, ¿no? Y por eso mi hijo se llama José María también. Y su abuelo era un poco que me decía, oye, pues pasa que está aquí mi nieta estudiando y la conoces y demás, ¿no? Entonces yo conocía a mi mujer, pues yo creo que por el trabajo, ¿no? O sea que eso es importante. Y luego también otra cuestión que yo creo que también nos puede ayudar a todos. Yo cuando terminé, lo primero que hice fue dedicarme al ejercicio libre, ¿no? Bueno, la verdad es que me costó que me encargasen el primer proyecto, pero una vez que me encargaron el primer proyecto, pues la verdad es que, bueno, pues eh, eh, todo maravilloso, ¿no? Me encantaron una academia de formación, el proyecto de actividad de una academia de formación y, bueno, tardé muchísimo en hacerlo, como podéis imaginar, ¿no? Porque era el primero que hacía, ya no sé qué. Y solo comentar que todavía no lo he cobrado, el proyecto. Eh, no lo he cobrado, no pierdo la esperanza, pero también deciros que me sirvió para aprender muchísimo. O sea, porque primero aprendí que cuando no te preguntan el precio es que como no te van a pagar, pues tampoco les interesa saber lo, lo que, lo que vale, ¿no? Qué Y yo qué bueno. sé, te da esa perspectiva, ¿no? Con lo que quiero, simplemente lo que quiero decir con esto que al final determinadas enseñanzas no te las puede contar nadie, las tienes que vivir tú, las tienes que pasar tú. O sea, el camino es en el desierto que se llama, ¿no? Al final yo creo que tienes que vivirlo y en definitiva yo creo que la profesión nuestra en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Porque también soy funcionario en excedencia y demás, técnico municipal, pero que en cualquier ámbito es una profesión que te permite disfrutarla, que te permite vivirla, que te va a dar muchísimas cosas, que también te va a quitar, porque te quita mucho tiempo para la familia, y tú lo has comentado, ¿no? Porque requiere muchísima dedicación, pero si al final lo pones en la balanza, yo creo que es muchísimo más positivo que las connotaciones negativas o la parte de la responsabilidad, las noches sin dormir que hemos tenido, pues siempre que hemos firmado, yo me recuerdo una noche vieja. Antes te he dicho que dormía a pierna suelta, ¿no? Pero bueno, una noche vieja no dormí, ni siquiera salí de fiesta ni nada porque firmé el certificado de una instalación de una carpa, ¿no? Para celebrar una fiesta de Nochevieja y yo soñaba con que podía pasar algo, haber algún incendio, algún tumulto, alguna en la fiesta y podía pasar cualquier cosa y claro, yo era el responsable, el que había firmado, ¿no? Para hacerlo. Y la verdad es que lo pasé fatal, no volví a firmar nunca ninguna más, sobre Qué todo para ejemplo tan Nochevieja. bueno.
fue mi peor noche vieja, ¿no? Que he pasado en mi vida. Pero bueno, que son cosas, anécdotas, vamos, Sí, 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 son sí, muchas sí. anécdotas, ¿no? Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que va a gustar lo que queremos hacer. Quiero hacer con Jorge Moreno un especial de electricidad para aterrizar la electricidad y hacerla asequible a todo el mundo. Y no se me ocurre nadie mejor, de verdad. El número uno de los voltios y los amperios. Porque de hecho, hace así, se enciende la luz. Y bueno, pues esta es vuestra casa y cuando quieras, pues aquí puedes venir. Iremos hablando para cosas que vayan. Esa ley de ingeniería sí que me gustaría que la comentáramos y demás. Y de verdad, muchísimas gracias. Nada, un placer haber estado contigo. No sé si nos vamos a ver en la maratón. Sí, sí, bueno, yo corro el 27. ¿Tú también? Sí. Dorsal tengo. Si tienes dorsal, yo siempre lo he dicho, los maratonianos tenemos también algo especial, ¿no? Somos corredores de fondo y las cosas nos hacen rápido y saldremos Dorsal tengo, tranquilos. pero vengo de una lesión gorda y terminé el otro día la media muy cascado. Pero bueno, no sé si nos veremos. Por lo menos la camiseta y el dorsal sí. Espero verte y que crucemos la meta, que la verdad es que también, no sé, yo creo que es otra de las cuestiones que también te motivan en la vida, ¿no? Terminar una maratón. Yo ya llevo 5, a ver si acabo la sexta. Bueno, yo no he sido capaz, me he quedado solo en medio. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por estar en Cuando Todo Falla. Nos vemos en breve y a ver si nos vemos físicamente y nada. De verdad, muchísimas gracias a ti, al colegio y a Jorge y a todos los que estáis detrás por Yo estar hoy reitero, aquí, a las que estás. nada. Yo reitero el agradecimiento para ti, porque yo creo que lo que estás haciendo era más que necesario y que lo hagan personas como tú. Al final esto tendrá su fruto y su resultado y, como hemos dicho, este trabajo se recogerá el fruto y que haya más y seguridad y salud. Pues lo dicho, nos vemos dentro de nada. Acordaros que si parpadeáis os lo perdéis. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta ahora.